Y he titulado este mensaje: Érase una vez un proceso. Érase una vez un proceso. Repítalo conmigo: érase una vez un proceso. Cierto que cuando estábamos más pequeños, niños, en el colegio, la mayoría de cuentos iniciaban así, ¿verdad? Una historia. Y esta historia dice así: cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías, escucha bien: que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo. ¿Elías tuvo qué? Y huyó para salvar su vida. Y se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Y luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Y se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. ¿Qué pidió Elías? Morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Y mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Y Elías miró a su alrededor, y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Y allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Quiero detenerme ahí, luego vamos a leer algunos versículos más. Y como les decía, érase una vez un proceso. Es lo que quiero enseñar hoy de parte de Dios, lo que hacen los procesos en nuestra vida. Y en esta historia aparecen algunos personajes. Aparece Acab, aparece Jezabel y aparece Elías. Acab era el rey, y dice la Biblia algunos capítulos atrás que ningún otro rey como Acab hizo más para provocar el enojo del Señor como él. Imagínate eso, o sea, Acab era un personaje. No se portaba muy bien porque dice que había hecho más que todos los anteriores para provocar el enojo del Señor. O sea, estamos hablando de que este hombre hizo enojar al Señor. Levantó altares para Baal, para la diosa Acera. Y dice la Biblia que su esposa Jezabel. Y Jezabel, dice la Biblia en algunas traducciones, que los profetas comían a la mesa de Jezabel. Jezabel mantenía a los profetas. Jezabel cuidaba a los profetas de Baal y de Acera. Podríamos decir el uno para el otro, ¿eh? Ellos, Dios los crea y ellos se juntan, como dicen por ahí, ¿verdad? Acab y Jezabel, no podía haber mejor esposo para ella ni mejor esposa para él que ellos dos. Pero dice que aparece un hombre llamado Elías. Y el nombre de Elías significa Jehová es mi Dios, o mi Dios es Jehová. Y dice la Biblia que un día Elías le manda un mensaje a Acab. Y le dice a Acab: no va a llover sobre la tierra hasta que yo lo diga. Y dice que comenzó toda una escasez. La lluvia no caía, los ríos comenzaron a secarse. Y Elías era cuidado y provisto por el Señor. Dice que los cuervos alimentaban a Elías. Y Dios cuidaba y guardaba a Elías porque era el hombre más buscado de Israel. Se busca, pero cuando lo iban a encontrar y sabían dónde estaba, el Señor lo desaparecía. Qué tremendo esto, que llega un momento donde Abdías, uno de los siervos de Acab, se encuentra con Elías y Elías le dice: mándale a decir a tu rey que tengo que hablar con él. Y Abdías dijo: pero Señor, tú quieres que me maten siempre que decimos dónde tú estás. El Señor te toma y te desaparece, te cuida, te libra de las manos de Acab. No, esta vez necesito hablar con él. Y dice que cuando habló con Acab, le dijo: vamos a hacer un desafío. Vamos a levantar 2 altares. Y el día de hoy se va a definir en esta tierra quién es el Dios verdadero. Tú vas a levantar un altar y tus profetas van a preparar un altar
van a poner el animal, van a echarle agua, lo van a mojar lo más que puedan ese sacrificio. Y yo también voy a preparar un altar. Y dice que Elías hizo una zanja alrededor, le echó 12 cántaros de agua. Dice que el agua escurría en el sacrificio, se llenó toda la zanja. Entonces Elías dijo: ¿hasta cuándo al pueblo se van a estar moviendo entre dos decisiones? Si Baal es el Dios verdadero, entonces adoren a Baal. Pero si Jehová es el Dios verdadero, entonces adoren a Jehová. Y hoy el Dios que mande fuego del cielo será el Dios verdadero sobre esta tierra. Entonces dice la Biblia que comenzaron los profetas de Baal a pedir que su Dios mandara fuego. Y dice que comenzaron a gritar, comenzaron a bailar, comenzaron a cortarse el cuerpo. Y Elías comenzó a burlarse y les decía: de pronto tienen que gritar un poco más fuerte. De pronto está dormido su Dios. De pronto está en el baño. De pronto se fue de vacaciones. No los escucha. Dice que no hubo respuesta del cielo. Pero en un momento Elías solamente levantó una oración al cielo y le dijo: Señor, demuestra tu poder. Dice que inmediatamente cayó fuego del cielo y consumió todo el altar, todo el sacrificio, toda el agua quedó sumida por el fuego del Señor. Y ese día se demostró quién era el Dios verdadero. Iglesia, este mundo puede tener muchos dioses, pero ustedes y yo sabemos quién es el Dios verdadero. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor, ese es Jehová de los ejércitos. Y dice la Biblia que ese día mataron a todos los profetas de Baal y de Acera. El mismo Elías los llevó al río y los mató con su propia espada. Y le dijo a Acab: ahora vete, vete porque hoy también va a llover. Después de casi 3 años y medio sin caer una sola gota de agua, Elías le dijo a Acab: vete porque va a llover. Y dice que Acab agarró su caballo, arrancó, y la fuerza del Señor vino sobre Elías, que corrió adelante del carruaje de Acab. Esa noche tuvo que ser una noche gloriosa, victoriosa. Elías pudo acostarse sabiendo que el Señor le había respaldado. Un hombre ungido que hacía caer fuego del cielo, que mataba profetas con sus propias manos. Pero al día siguiente aparece una mujer que lo amenaza de muerte y le dice: yo te voy a matar, así como mataste a mis profetas. Yo no sé si alguno de aquí ha recibido una amenaza de muerte alguna vez. ¿Cómo se sentiría usted si alguien lo amenazara? Y que usted sabe que no es una broma, ¿ah? Que usted sabe que es una verdad. Que alguien te diga: te voy a matar mañana. ¿Cómo se sentiría usted? Wow, debe ser extraño, ¿ah? Ahora, de pronto literalmente no has recibido, y Dios te guarde de recibir un tipo de esas amenazas. Pero a veces una enfermedad te puede amenazar. Y una enfermedad te puede decir: te vas a morir. Y a veces las situaciones de la vida te dicen: hasta aquí llegaste, este es tu final. De pronto un proceso matrimonial dijo: esto se acabó, ya no hay más nada que hacer. Y de pronto te enfrentas a situaciones en la vida de las cuales hoy quiero hablarte. Por eso hablé y puse: érase una vez un proceso. Porque los procesos en la vida nos muestran 3 cosas y permiten 3 cosas en nuestra vida. Y si lo quieres anotar, anótalo. Lo primero que revela un proceso en nuestra vida es nuestra humanidad. Dice la Biblia que Elías tuvo ¿qué? Tuvo miedo. ¿Cuántos han sentido miedos alguna vez en el camino? Y de pronto eso no es para avergonzarse, porque el miedo hace parte del diario vivir. Mira, a veces a los hombres les cuesta más reconocer que hemos sentido miedo. ¿Cuántos hombres hay aquí? Levante su mano. Y seguramente alguna vez has sentido miedo de no saber qué hacer, de no saber cómo solucionar, de no saber cómo responder, de no saber cómo proveer para tu familia, de no saber qué hacer. Porque el miedo hace parte del diario vivir. Y de pronto recordamos lo que la Biblia dice, que el Señor no nos dio un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Suena muy lindo, ¿ah? Pero qué difícil es vivirlo. Porque cuando el miedo llega, llega. Y de pronto tú crees en el Señor, que es tu Dios, que Él está contigo, que Él te ha dado un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Pero cuando tienes miedo, tienes miedo. Y quiero llevarte a esto, que el miedo es un sentimiento, una emoción, es algo sensorial. Pero tu fe tiene que ser una convicción de tu mente y de tu corazón. No es solo lo que siento, sino lo que creo, lo que me va a sostener en medio del camino. Porque el miedo puede llegar. El miedo al futuro, el miedo al mañana, el miedo a no poder hacer nada, a no tener cómo hacer algo.
Elías tuvo miedo y ¿qué dice? Huyó para salvar su vida. ¿Acaso Elías no podía matar a Jezabel? ¿Acaso era un hombre contra una mujer? Era un hombre que había hecho caer fuego del cielo. ¿Acaso, bueno, Dios no responde a caprichos personales, pero ¿acaso Elías no podía decir, quémala, Señor? Bueno, vuelvo y digo, Dios no está jugando con la unción para cumplir tus caprichos personales, ¿ah? Pero ¿acaso Elías no podía matar con su propia mano a Jezabel? Que salió huyendo, salió corriendo lleno de miedo para salvar su propia vida. Porque el miedo revela nuestra humanidad. Somos humanos. Somos humanos. Iglesia, la humanidad también nos muestra que Elías se fue y dejó a su sirviente en Berseba y luego siguió solo hasta el desierto. ¿Sabes qué revela nuestra humanidad? La soledad. ¿Cuántos en momentos se han sentido solos? Y gente que te dijo que iba a estar contigo hasta el final, hoy no está. Parecían promesas de adolescentes cuando estabas en 11 que te firmaban la camiseta, que ya te ibas a graduar y yo estoy contigo hasta el final, yo voy a ser tu amigo toda la vida, tú eres el amor de mi vida, yo nunca te voy a fallar. Y ya casi ninguno de esos los conoces o los ves, no sabes de ellos. Algunos de pronto todavía guardas esa comunicación, ese contacto. Pero quiero decirte, en la soledad del proceso, tú te das cuenta que el único que siempre está se llama Dios. La gente puede abandonar, pero Dios nunca abandona. Una pareja te puede fallar, un amigo te puede faltar, un hermano te puede faltar, un compañero te puede fallar, pero Dios nunca falla. Dios siempre va a estar con cada uno de nosotros. Pero la soledad es parte de nuestra humanidad. El sentirnos solos a veces. El llegar a casa cansados, de pronto agotados, y saber que en la habitación solo estamos Dios y yo, nadie más. Elías no solamente tuvo miedo, se sintió solo. Y dice, se sentó bajo un solitario árbol, imagínate, solo y con un árbol solo. O sea, ese tipo estaba solo de verdad. Hasta era el único árbol ahí. Y se sentó y dice, pidió morirse. ¿Pidió qué? Mira, cuando alguien pide eso, es porque llegó a un punto de desilusión total de la vida. Decepción total, frustración total de la vida. Lo único que me gusta de esa frase es que sabes a quién se lo pidió. Al dador de la vida. Porque el único que tiene poder sobre tu vida se llama Dios. El único que es dueño de tu vida verdaderamente se llama Dios. Yo no me pertenezco, yo le pertenezco a Dios. Y Elías fue sincero con el Señor y le dijo, tengo miedo, estoy aquí solo, basta ya, Señor, quítame la vida. Lo segundo que muestra el proceso es su divinidad. ¿Y sabes qué es lo lindo de esto? Es que en ese momento Elías se acostó y durmió. Seguramente estaba agotado, cansado. El domingo pasado hablábamos de Pedro en la cárcel que se durmió también y apareció ¿quién? Un ángel y lo despertó. Y en este caso también dice que aparece un ángel, pero no cualquier ángel, el ángel del Señor. Y dice, y lo tocó y le dijo, levántate y come. Y dice que cuando Elías despertó, cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Qué lindo esto. ¿Quién trajo eso? ¿Quién trajo eso? El mismo Dios trajo eso. ¿Sabes qué es lo hermoso de Dios? Que cuando estamos en los procesos de la vida, nuestra humanidad sale a flote, pero su divinidad siempre interviene. Y su provisión nunca va a faltar. Escúchame esto es para alguien aquí. La provisión de Dios nunca va a faltar en medio de tus procesos. Alguno dirá, pan y agua. Sí, pan y agua. En lo más sencillo de la vida, la intervención de Dios siempre estará. El Señor proveerá. ¿Y sabes qué es lo que me gusta de Dios? Que Él no me da siempre lo que le pido, pero sí lo que necesito. Porque si Dios le hubiera dado lo que Elías estaba pidiendo, quiero morirme. Y Dios dice, ok, muerto. Gracias a Dios, Dios no responde todas nuestras oraciones, ¿verdad? Gracias a Dios, Dios no responde todo lo que estamos pidiendo. Porque a veces nosotros no sabemos lo que pedimos, pero Dios sí sabe lo que necesitamos. Y le dijo Dios a través del ángel, sabes, levántate y come, porque hay un camino por delante. Todavía algo más por delante tienes. ¿Sabes qué revelan los procesos? Que tu vida no termina ahí. Voy a repetir esto. Lo que estás viviendo no es tu final.
Tu proceso no es tu final. Ahí no termina tu vida. El Señor va a intervenir. El Señor se va a glorificar. Es su divinidad, es su poder manifiesto. Y dice que Elías otra vez se acostó y se volvió a dormir. Porque a veces en los procesos, ¿sabes qué queremos hacer a veces? Acostarnos y no despertar. Hay gente que dice, yo prefiero dormir porque cuando duermo no tengo que pensar en nada, ¿verdad? Y a veces gente se acuesta a dormir y sueña con los problemas. Tiene pesadillas, no logran descansar. Iglesia, Elías estaba cansado y el ángel otra vez lo toca y le dice, levántate y come un poco más, porque de lo contrario el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Hay un viaje en el que en medio del proceso el Señor te fortalece. Sabes, hoy el Señor está trayendo nuevas fuerzas para tu vida. Hoy está trayendo nuevas fuerzas para tu familia, para tu casa. Porque el proceso te debilita, te desgasta. Eres un humano, te cansas, te agotas. Pero el Señor trae nuevas fuerzas. Su alimento es especial. Dice que él comió y le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches. ¿Eso es posible? No es posible humanamente hablando. Solamente es posible con la intervención divina. Ese alimento no era cualquier pan ni cualquier agua. Era el alimento del cielo. Algo estaba viniendo del cielo para Elías en ese momento. Nuevas fuerzas. La Biblia dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Qué poderoso es nuestro Dios. Que en medio de cualquier proceso siempre está ahí para fortalecernos. Caminaremos y no nos cansaremos. Correremos y no nos fatigaremos porque confiamos y esperamos en el Señor. ¿Y sabes por qué dije que era hacer una vez un proceso? Porque esta historia tú la vas a contar. ¿Alguien está escuchando esto? Tú vas a contar esta historia alguna vez. Y va a ser un testimonio para que alguien levante su fe, levante su confianza en el Señor. Alguien que necesita volver a creer en el Señor. Tu historia, tu testimonio va a ser la llave para que esa persona vuelva a levantarse y a caminar. Érase una vez un proceso, revela no solamente mi humanidad, sino su divinidad. Y lo tercero que promueve y provoca un proceso es un encuentro con el Señor. A veces pensamos que solo son los milagros que van a ocurrir. Y a veces estamos acostumbrados a solo que Dios haga el milagro. Y le estamos pidiendo a Dios el milagro, el milagro, el milagro. Haz un milagro, Señor. ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Dónde lo vas a hacer? Pero ¿sabes lo que Dios más quiere de los procesos? Es que tú y yo nos encontremos con Él. Milagros pide todo el mundo. Y hay gente que quiere vivir de milagro en milagro. Y ¿sabes algo? Los milagros no te cambian la vida. Un encuentro con el Señor te cambia la vida. Porque te voy a decir esto. Tú no sales igual del proceso. Porque el proceso te transforma o el proceso no se termina. Ay, ay, ay. El Señor va a hacer lo que tenga que hacer en medio del proceso para transformar nuestro corazón. ¿Y sabes qué es lo tercero? Un encuentro con Él. Dice la Biblia que Elías caminó ¿hacia dónde? Hacia la montaña de Dios, al monte Horeb, al monte Sinaí. Y se escondió. Se metió en una cueva. Y aparece el Señor. Porque los milagros a veces es lo que mucha gente viene a las iglesias a pedir. Por eso tú ves gente que viene a la iglesia, Dios le hace un milagro y ¿qué pasa? No vuelven a la iglesia hasta que necesiten otro milagro. Pero cuando tú ves a alguien que en medio del proceso Dios hace un milagro, pero la gente no se queda solo con el milagro, sino que busca encontrarse con el Señor, entonces tú ves que la vida de esa persona comienza a cambiar. Sí, parece que vive más emproblemado que quién sabe qué, pero ahora ya no está solo, tiene al Señor. Y dice que ahí entonces el Señor le habló a Elías y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Cómo le dijo? Te está preguntando el Señor hoy, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué viniste hoy? ¿Tú crees que tú viniste hoy por casualidad? ¿Tú crees que hoy viniste porque hoy te dieron ganas de venir a la iglesia? El Señor quería encontrarse contigo. Pero ¿sabes qué es lo que sale a florecer en nuestro proceso? Nuestra humanidad. ¿Y sabes cómo le respondió Elías? He servido al Señor con celo, al Señor Dios Todopoderoso.
Pero Israel, ¿pero qué? Los otros son los culpables, ¿verdad? Así somos. Yo soy una buena esposa, pero mi esposo es el malo del paseo. Yo soy un buen esposo, pero mi esposa, pero mis hijos, pero mis padres, pero mi jefe, pero mis hermanos, pero mis amigos. Así somos, iglesia. Elías dijo, yo he servido al Señor con celo, pero Israel ha roto tu pacto, ha derribado tus altares y ha adorado ahora a Baal. Y soy el único que queda vivo. Y ahora me buscan para matarme. ¿Sabes qué tiene la respuesta de Elías? Victimización, justificación, pero en medio de todo tiene aclamación. Él sabe que necesita a Dios. Él sabe que necesita a Dios. Y a veces nosotros respondemos así, ay Señor, estoy orando, estoy leyendo la Biblia, estoy congregándome. Pero eso es lo que tienes que hacer, amigo. Eso es lo que tengo que hacer. ¿Por qué Dios me tiene que felicitar por algo que tengo que hacer? Dile que está a tu lado, uy, esa fue contigo. Porque le sacamos en cara al Señor lo que hacemos para Él. ¿Por qué le tengo que sacar yo en cara que yo predico, que yo canto, que yo danzo, que yo sirvo, que yo ayudo, que yo ayuno, que yo vigilo? ¿Por qué le tengo que sacar en cara lo que hago para Él? Esa es nuestra humanidad. El Señor le dijo, Elías, sal y ponte afuera. Dios no se pone a discutir contigo tus razones. Nada. Él no pierde el tiempo, porque Él sabe cómo somos. Le dijo, ponte afuera. Y dice la Biblia que en ese momento, mientras Elías estaba de pie, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. ¿Sabes para qué pasó eso? Para enseñarnos que nosotros no nos las sabemos todas. Porque a veces en el caminar con Dios creemos que ya nosotros sabemos cómo Dios habla o cómo Dios se manifiesta o cómo Dios se mueve. Ah, ya yo sé cómo se mueve con el viento, con el terremoto, con el fuego. Ya yo conozco, yo llevo 40 años en el Señor. Y dice que entonces, pasado el incendio, hubo un suave susurro. Y cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Porque sin duda alguna nosotros sabemos cuando el Señor está en el asunto. Hay cosas que pasan a nuestro alrededor, buenas o malas. Ojo, buenas o malas. Que tú dices, aquí está pasando algo. El Señor está metido en esto. La presión se puso más fuerte y tú dices, pero no es tan agradable esto. Algo el Señor se trae entre manos. Dios está moviéndose, no lo comprendo, no lo entiendo, pero sé que Dios está en el asunto. Porque quiero decirte, en tus procesos Dios siempre está. Y hay momentos donde Dios aparece de unas maneras que tú dices, ¿esto qué es? Yo la semana pasada estaba sentado en el piso del aeropuerto en Bogotá, cargando el celular, cuando de repente una persona aparece y me dice, ¿puedo orar por ti? Una joven. Seguro nunca más la veré en mi vida. Pero era el Señor. Y ella me dice, ¿por qué quieres que ore? Y yo le dije específicamente por qué quería que orara. Y ella comenzó a orar. Y yo solo le pude decir gracias. Me dijo, soy una joven misionera. A veces uno está tirado en el piso, ¿verdad? Hasta físicamente hablando, y Dios aparece ahí. Ese es Dios. En tus procesos más difíciles Dios está. Y otra vez el Señor le pregunta a Elías, ¿qué haces aquí? ¿Y cómo respondió Elías? Igualito a la primera vez. Es que no aprendemos, ¿verdad? Porque algo que sí hace el proceso es volverte humilde. O cambias o cambias. En el proceso el Señor trabaja con el orgullo de nuestro corazón, con la arrogancia, con la prepotencia, con las apariencias. Ahorita cantábamos una adoración que decía, delante del Señor no hay apariencias, ahí no podemos engañar a nadie. Ahí tenemos que ser sinceros con Él.
Pero otra vez Elías le dijo: yo he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares, mató a cada uno de tus profetas, y yo soy el único que queda con vida, y ahora me buscan a mí para matarme también. Pobrecito, ¿no? Pero ¿sabes que el Señor estaba trabajando en Elías? La humildad en el corazón. ¿Y sabes qué le respondió el Señor? Le dijo: ahora regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco, y vas a hacer lo que te mandé a hacer. Le dijo: unge a Asael, unge a Jehú y unge a Eliseo. Porque el Señor nos mandó algo en esta tierra, hermano, amigo, y es hacer instrumentos en las manos del Señor para bendecir a otros, para ungir a otros, para ayudar a otros, para levantar a otros. Escucha, mi iglesia, esto no se trata de ti, se trata del propósito de Dios en ti. Se trata de lo que Dios quiere hacer contigo en esta tierra. Quiero decirte que la historia termina de que Elías no era el único como él decía ser. Dice que el Señor había guardado la vida de 7,000 más que nunca se habían inclinado delante de Baal ni lo habían besado. Porque a veces nosotros creemos que somos los únicos. Oh, qué maravilla. Y quiero decirte, mira al que está a tu lado. Tú no sabes lo que el de al lado está viviendo. Y a veces pensamos que nuestro proceso y nuestro problema es el peor del mundo. Mira al que está a tu lado y dile: yo sé que mi problema no es el peor. Yo sé que mi proceso no es el peor. Pero ¿sabes qué nos lleva a esto? A ser humildes para recordar que hay gente a nuestro alrededor que también está viviendo procesos. Que están también atravesando situaciones difíciles. Donde la humanidad sale a flote, pero la divinidad de Dios interviene. Pero el Señor no quiere solamente quedarse con intervenciones milagrosas. Él quiere tener un encuentro contigo y conmigo. ¿Sabes dónde habla el Señor? No siempre el domingo en la mañana. De pronto te habla el domingo en la noche cuando te vas a acostar. ¿Sabes cuándo habla el Señor? No siempre el domingo cuando vienes al templo. De pronto el lunes en la mañana cuando sales a trabajar. El Señor quiere tener un encuentro contigo y conmigo todos los días. Y quiero decirte, la historia termina diferente para ti. Porque el proceso sencillamente es una señal de que Dios va a obrar.